La inseguridad se ha convertido en uno de los problemas más álgidos a nivel de la comunidad. En las agendas políticas ocupa la prioridad número uno a nivel nacional o a nivel local. Y el día de hoy queremos dedicarle este episodio de Ciudad Micrófono a tratar las causas subyacentes de la inseguridad, cuáles son las consecuencias que tiene en la vida de la ciudad y cuáles son las posibles estrategias de salida. Para el efecto, hemos invitado a dos expertas en la materia. Nos acompaña Daniela Chacón y Paola Burbano, a quienes agradecemos mucho la presencia. Y en realidad vamos a dialogar durante unos minutos para entender con mayor claridad y mayor profundidad qué es esto de la inseguridad en nuestras ciudades y en el fondo qué podemos hacer a nivel local. Muchas gracias, Daniela y Paola, por estar presentes. Daniela es abogada, máster en Administración Pública y en Economía de Desarrollo por la Flaxo. Ha sido... perdón. No, solo máster en Administración Pública. Solo máster en Administración Pública. De la George Washington. De la George Washington, entonces disculpas. Ha sido ex concejala de Quito y ex vicealcaldesa de Quito. Es directora ejecutiva de la Fundación Tandem, creadora del programa para denunciar los casos de violencia sexual en el transporte público de Quito, experta en implementación de políticas públicas urbanas con enfoque de género y participación ciudadana y docente universitaria. Por otro lado, Paola Burbano es presidenta del Comité Promejoras del barrio de la República del Salvador, es gerente inmobiliario, es administradora de edificios y bienes inmuebles y en realidad está muy involucrada en temas de participación ciudadana y liderazgo comunitario. Bienvenidas, gracias por estar en este episodio. Nos acompañan en la producción Santiago Bamán y Ismael Villasís, con quienes hacemos conjuntamente con José Luis Barros el equipo de Ciudad Micrófono. Bien, arranquemos. ¿Por qué las ciudades concentran inseguridad y cuáles son las manifestaciones más evidentes de este fenómeno, Daniela? Gracias, Jacobo, por la invitación. Un saludo a Paola y a todas las personas que nos escuchan. Yo creo que es evidente en las ciudades, en la medida que crecen, se pierde la conexión, ¿no? O sea, cuando tú vives en una ciudad muy pequeña o en un pueblo, digamos, te conoces con todo el mundo y esos niveles de confianza que existen te determinan un nivel también de interrelación de seguridad entre las personas. En las ciudades, en cambio, la base fundamental de la ciudad es que no me conozco con el resto de personas, pero tienen que haber unos factores conducentes de la ciudad que, a pesar de yo no conocerme con la mayoría de las personas, puedo generar relaciones de confianza. Puedo interactuar de una manera cordial y puedo tener provisión de servicios, de espacios y otros que hacen que esa convivencia no sea una convivencia sospechosa, sino que sea una convivencia armónica, que sea una convivencia de tú y yo vivimos en la misma ciudad, tal vez nacimos aquí, tal vez escogimos venir acá, hay algo que nos une y a pesar de que no nos conocemos, cuando caminamos por la calle saludamos y yo no pienso que tú me vas a hacer daño, porque hay unas reglas mínimas de convivencia en la ciudad. Porque si no, las ciudades los índices de criminalidad serían muy altos, ¿no? Y no harían posible que las ciudades sean centros de desarrollo, que las ciudades brinden oportunidades económicas, profesionales, de recreación y de cultura para las personas. Y claro, en la medida en que las ciudades van perdiendo, digamos, la capacidad de generar esos vínculos de conexión, esos vínculos de convivencia, entonces empieza a crecer desproporcionadamente los índices de inseguridad, la percepción de inseguridad, y no hay esos factores, digamos, de abajo, que son los que generan que esa convivencia entre extraños sea pacífica y que yo no ande sospechando de todo el mundo que me va a robar, que me va a hacer daño, que me va a tratar mal, sino que pues hay un acuerdo social y un poco en esa línea es que las ciudades logran, a pesar de ser espacios naturales, digamos, entre extraños para el cometimiento de delitos, logran reducir al máximo posible, porque no se puede reducir totalmente la actividad criminal y la actividad delictiva, eso hay que saberlo, pero digamos lo reducen a un mínimo que es posible la convivencia. Fenomenal explicación. Algunas palabras claves de lo que ha dicho Daniela. Contacto y conexión entre individuos, normas de convivencia,
un contrato social por una coexistencia, están a la base de lo que se denomina la ciudad y la comunidad. ¿Cómo esto se plasma a nivel barrial? Esta descripción casi sociológica que ha hecho Daniela de la coexistencia, ¿cómo aterriza en los tejidos más pequeños que son los barrios, Paola? Lo que pasa es que se ha descuidado, yo creo que desde el gobierno municipal y nacional, el poder tratar de otra vez construir un tejido social. Como tú dices, o sea, todas las ciudades están creciendo, cada vez vemos que todos los días se levantan edificios donde van a convivir cientos de familias. Pero ¿qué pasa con el tejido social? ¿Qué pasa con otra vez rescatar, en el caso de Quito específicamente, qué pasa con rescatar lo que antes era ser quiteño? O sea, antes era amable, solidario y colaboraba. Entonces, si nosotros logramos otra vez rescatar eso con campañas que sean permanentes y se puedan llegar a la conciencia del ciudadano, porque ahora tenemos nosotros que convivir no solo con quiteños, sino también con gente extranjera. Pero bueno, esas campañas tienen que llegar a sensibilizar a la gente para otra vez colaborar. Nosotros los barrios, como comités barriales, nos unimos siempre por una necesidad cuando hay un problema. Entonces siempre les digo, qué pena que siempre cuando hay un problema nos unimos, pero bueno, estamos ahí, entonces vamos a hacer. Nosotros hemos empezado con campañas de concienciación ciudadana, como por ejemplo por la seguridad. Si ves algo tienes que avisar, y sí estamos logrando. Interesante. Tú decías al inicio que eventualmente cuando en un asentamiento humano es relativamente pequeño, todos se conocen, hay menos anonimato y en el fondo hay una suerte de compartimentación de valores comunes que aseguran normas de convivencia y seguridad. Y que eso tiende a diluirse a medida que la ciudad se expande y se hace más anónima y se integran, como tú dices, nuevas poblaciones a la ciudad. Hay ciudades que tienen una reputación de ser seguras, por ejemplo, Cuenca, donde hay gente que transita en las calles hasta largas horas de la noche y pueden ser ecuatorianos o migrantes extranjeros. Y hay ciudades que tienen reputación de ser inseguras, grandes metrópolis como Guayaquil o Quito. ¿Cómo se explica este factor de escala entre ciudades pequeñitas que tienen una escala mucho más manejable a ciudades que son de verdad conglomerados urbanos donde la inseguridad se ha convertido de verdad en un desafío? Yo creo que eso puede responder a dos cosas. La primera es un poco en relación a lo que decía Paola. En la medida en que esas ciudades crecen y no hay un factor que tú sepas cuál es la pertenencia, ¿no? A mí no me gusta mucho hablar de identidad porque pienso que hay muchas identidades, ¿no? Uno se puede identificar con muchas cosas sobre Quito y uno puede tener varias razones para vivir aquí, para escoger estar aquí, para quedarte aquí. Pero digamos las ciudades que de alguna manera crecen y logran controlar pues al máximo posible el tema de la conflictividad delictiva son aquellas ciudades que en ese crecimiento le combinan con la pertenencia, ¿no? Me pongo a hablar del caso de Nueva York, que es una mega metrópoli que tiene muchos problemas de inseguridad, Así es. por su calidad de mega metrópoli, pero tú sabes que la persona que vive en cualquier esquina de Nueva York sabe que es neoyorquino y se siente súper orgulloso de ser neoyorquino. Esto en Quito, y hablo del caso de Quito porque en realidad el caso de Guayaquil no lo conozco a profundidad. En el caso de Quito, ese crecimiento exponencial que ha tenido la ciudad en los últimos 20 años aproximadamente no ha venido acompañado de una idea de qué es Quito. Y el problema además, Jacobo, es que a partir del año 2008 aproximadamente, que entra todo el cambio político, porque además ser capital es otra cosa, ¿no? La condición de capitalidad también es importante porque además otra de las identidades o las pertenencias quiteñas es la política, ¿no? Los quiteños somos súper políticos. Entonces, del momento en que en el 2008 adicionalmente viene este quiebre de qué es Quito, ¿no? Porque viene esa nueva narrativa política en el que Quito no es la fiesta taurina, en el que Quito no solo debemos cantar la estrofa del himno porque te hizo Tobal Pérez Grande y también porque España te amó, sino que tenemos que cantar la estrofa de la Luz de América, que es una estrofa bellísima también.
Entonces empieza una disputa también política, y esa disputa política también nos pone a los ciudadanos a competir los unos contra los otros. Y si en ese crecimiento además no tienes este factor de pertenencia, y a eso le agregas que en efecto no ha habido una institución municipal que sostenga políticas, y no solo sostenga, pero sostenga políticas con una visión de ciudad. Si estamos creciendo, pero ¿a qué? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que queremos crecer? Entonces empieza a debilitarse el tejido social que hablaba bien, que decía Paola, pero también empieza a debilitarse el tejido institucional, y esos dos débiles, digamos, se combinan para que sea mucho más fácil lo que yo le llamo la oportunidad del cometimiento del delito. Claro, tú tienes que ponerte parámetros. A ver, yo quiero diseñar mi ciudad. ¿Qué es lo que pasa con los alcaldes? Quiero ciudad que sea de esta forma. O sea, un parámetro, diseñar qué es lo que quieres llegar a tener y no crecer indiscriminadamente todas las instituciones por su lado. Y eso es súper importante. Danos luces sobre, digamos, estas manifestaciones de la debilidad institucional y del debilitamiento del tejido social en un barrio céntrico como la República de El Salvador. ¿Cómo se manifiesta la inseguridad de manera concreta en las calles, en los edificios, en los espacios públicos del barrio donde tú lideras el Comité Pro Mejoras? Primero con violencia. Yo digamos desde lo más, que parece lo más pequeño, pero es lo más importante, desde la parte vial. ¿Cómo puede ser que tú camines en la acera y tengas motos circulando en la vereda? Entonces ya cuando tú sales del espacio público, tú sales con miedo. Entonces tienes violencia en todo lado. Y eso está, creo que, minando el hecho de que tú te limitas ya en tus horarios, terminas en conocer a otra persona porque tienes desconfianza. Entonces, eso nosotros estamos trabajando con campañas, e incluso nosotros haciendo desde las administraciones de cada edificio para que la información llegue a todos los condominios. Pero yo creo que es lo importante, lo que tú dices, rescatar el conocer quién vive en tu edificio. Entonces, vamos a generar dinámicas para que en una calle que es... todo el mundo es como la vida más impersonal, pero estamos logrando que se concientice, y esto va a ir a un largo plazo, ¿no? Pero estamos logrando con dinámicas, estamos recuperando el espacio público, las gradas de supercines se están recuperando, donde los colegios y los vecinos van a pintar, y falta la segunda fase. Interesante. Entonces ellos van a ir a pintar sus rosas, sus árboles, sus cosas, y eso ha generado en que nos estamos acercando más a la comunidad. Esto que dice Pablo es clave. Tú preguntabas antes, Jacobo, cuáles son esos factores, digamos, que generan esta desconexión. La falta de espacio público. En una ciudad que crece con edificios impersonales, el espacio público se convierte en el espacio de encuentro. Y el espacio público no puede ser el Parque La Carolina, digamos, hablando de la República de El Salvador, porque La Carolina es un espacio público zonal, ¿no? Y yo diría distrital, de hecho, porque gente de todas partes de la ciudad va al Parque La Carolina. Y está mal utilizado también el parque, está desordenado, muy desordenado. Claro, porque es un espacio distrital, ¿no? Entonces si no se maneja, digamos, de una manera distrital va a ser muy difícil. Pero el espacio público de encuentro barrial, que es el que genera estas conexiones. Yo vivo en un barrio que tiene un espacio público de alta calidad, y yo vivo cerca del parque de mi barrio, y alrededor del parque de mi barrio está la tienda, está la heladería, está la tienda de los perritos. En mi barrio todo el mundo tiene perro, todos salimos a pasear al perro, todos nos conocemos, aunque sea no por los nombres, pero por el nombre del perro. Entonces es súper lindo porque mi barrio es súper seguro. Es decir, que hay una correlación, hay una relación positiva entre calidad del espacio público, frecuentación de aceras, comercios a pie de calle, dinamismo del espacio público y barrios seguros. Y esto... Sí, definitivamente yo creo eso incide en todo lo que es salir a la calle y saludar con el vecino. Pero sabes que nosotros en estos años sí estamos logrando eso, porque se ha compuesto desde el parterre central, se están componiendo, las aceras están mejor, nos cambiaron las luces de los pasos inclusivos, ya saluda a la gente, y los que pasean el perrito, sí te saludas o te conoces, ¿no? Sí, se está generando esa dinámica que es muy positivo, y por eso vamos a seguir con campañas de concientización ciudadana. Posiblemente ustedes tienen la ventaja, el privilegio de vivir en barrios que tienen unas dotaciones de infraestructura y de espacio público muy por encima del promedio urbano y del promedio nacional. Pero también sabemos que hay barrios muy desprovistos.
Barrios en los cuales no hay aceras, no hay parques, no hay iluminación, no llega el transporte público y que en el fondo se convierten en guetos de exclusión y eventualmente de concentración de pobreza. Así es. ¿Qué se debe hacer precisamente para que esos barrios tengan oportunidades como barrios más dotados y más centrales? Ese factor que tú mencionas, Jacobo, es clave y yo creo que hay que discutirlo a fondo, ¿no? Es decir, ¿por qué en las administraciones municipales se sigue invirtiendo en los mismos lugares? Es decir, más allá de que existan necesidades, vemos que hay unos procesos de fuerte inversión pública en el hipercentro de la ciudad, en la zona de los valles hacia el nuevo aeropuerto, no todo ese proceso de la Ruta Viva y toda la inversión que ha significado el mismo metro de Quito. Entonces, claro, hay una concentración de equipamientos, de inversión, de servicios en los mismos sectores, que además hacen que estos sectores se conviertan en sectores más costosos, que no son asequibles para otras partes de la población que se ven obligadas, digamos, a vivir en las periferias urbanas. Es gracioso porque en Quito pasan dos cosas, ¿no? Bueno, la palabra, en realidad el adjetivo calificativo no es gracioso, creo que es triste. Pasan dos cosas. La gente que tiene dinero se va a vivir fuera del centro de la ciudad, del hipercentro, y la gente que no tiene dinero también se va a vivir fuera, ¿no? La gente que tiene dinero porque viene a vivir a los valles, y la gente que no tiene dinero porque se va a las periferias urbanas, pero todos están deshabitando el centro. No todos deshabitan el hipercentro, y entonces una parte es este proceso de desinversión pública que ha habido en estos barrios, y la otra también es que lamentablemente hay unos factores de educación, de acceso a educación y de oportunidades laborales. Perfecto. Que la ciudad no está generando, lamentablemente, y la pandemia realmente nos ha sumido en una crisis muy importante. Si quieren, después les cuento algunas cifras que nosotros levantamos, que están profundizando unas brechas de desigualdad que ya existían en estos sectores que tú bien mencionas, y que esta profundización de la brecha de desigualdad frente al ingreso del crimen organizado plantea una posibilidad para estos sectores. Yo creo que mejor el hipercentro no se echa la inversión que debería de tener. El hipercentro, ¿no? Tienes una tesis un poco contraria. No, porque si me dices las obras que se han hecho en el hipercentro, ¿cuáles son? Últimamente ni siquiera la reglamentación tenemos. Pero lo que dice Daniela es interesante, solo quiero retomar el hilo conductor. Lo que está diciendo Daniela es que tendencialmente hay más inversión en áreas centrales, donde ya hay un efecto de plusvalía y de acumulación de riqueza, que en zonas marginales que están desprovistas y donde se acumula pobreza. Y dice ella, por ejemplo, el metro de Quito es una de las demostraciones. Tienes una línea de metro que atraviesa una serie de parroquias o de barrios relativamente bien dotados, que cuesta mucha plata, pero hay barrios que están bastante alejados de la troncal de transporte, donde no se ve una inversión sustantiva en infraestructura, en espacio público, en educación, en oportunidades de emprendimiento y demás. O sea, yo veo y aplaudo la obra del metro porque van a conectar justamente la mayoría de personas, porque el hipercentro tiene muchos edificios de oficinas y mucha gente que trabaja ahí vive en el sur, por ejemplo. Ellos van a llegar en pocos minutos, ¿no? Perfecto. O sea, pero sí. Pero una obra real que mejore el Parque de la Carolina, las vías, ni señalética tenemos. La señalética está en semáforos que no funcionan algún tiempo. Es decir, es interesante lo que dices, porque la República de El Salvador ha tenido, digamos, una inversión en décadas pasadas en lo que se denomina el soterramiento y la imagen urbana. Hace muchos años. Hace muchos años. Sí. Pero lo que nos estás diciendo, Paola, es que eso no basta. Es decir, por más que el estándar urbanístico comparativamente está más alto que en otros sectores de la ciudad, hay aún problemas importantes que subsisten. Inseguridad en el tráfico vial, problemas de mantenimiento del espacio público. Bastante. Entonces... Pero fíjate que esos son temas que están más relacionados con estas normas de la convivencia y, digamos, podría ser inclusive un tema de colaboración público-privada que le ha fallado mucho a la ciudad, ¿no? No hay realmente un esquema real, que además es un problema nacional, no viene de lo nacional, versus estos otros sectores donde realmente las carencias son mucho más grandes, ¿no? Y digamos, uno de los temas alrededor del metro de Quito que es súper importante es todo el proceso, porque el metro de Quito, con todos los beneficios que nos va a traer, sí ha significado un esfuerzo. Y tú lo sabes, Jacobo, ha significado un esfuerzo político, institucional,
financiero económico de la ciudad y de la administración municipal que obligó a la desinversión en el sistema de transporte público en superficie. Quiero detenerme ahí porque, digamos, esta afirmación es sin duda alguna controversial, a pesar de tener un arraigo estadístico muy consistente. Si el metro nos ha costado tanto y es una infraestructura que la vemos hoy operativa, ¿qué oportunidades brinda para aquellos que menos tienen? ¿Cómo hacemos que de verdad sea un canal de conducción de emprendimientos y de acceso a oportunidades para aquellos que en el fondo están en su radio de influencia pero que no están directamente conectados? Por ejemplo, la gente que vamos a utilizar el metro somos personas que vamos a tener en el tiempo de viaje, primero, más seguridad, ¿no? Vas a tener Hay una cultura metro. Una cultura metro, más seguridad en menos tiempo en nuestros trabajos. Eso quiere decir que vamos a tener también más tiempo con nuestros hogares, ¿ya? Y alrededor de las líneas metro, créeme que va a crecer mucho la economía, va a incentivar que se hagan más negocios y para ende va a haber más oportunidades de trabajo para las personas. Súper interesante el rol prometedor que puede tener un metro en la generación de centralidades o economías de aglomeración, donde haya usos mixtos, trabajo, educación, acceso a amenidades. Daniela, algo que a mí me interesa mucho que entendamos el día de hoy es cuáles son las repercusiones que tiene la inseguridad en la ciudad. Hemos visto que Quito y Guayaquil se han llenado de urbanizaciones cerradas, esto que se llaman las gate communities, o calles con garitas y puestos de vigilancia. ¿Cuál es el efecto concreto de la inseguridad en las ciudades? Antes de responderte esa pregunta, solo quería complementar un poco lo que decía Pablo antes. Porque, a ver, una de las cosas fundamentales para que se dé esa oportunidad a propósito del metro y otras inversiones públicas es que como ciudad tengamos súper claro dónde están las brechas, ¿no? A mí el otro día me preguntaban, ¿y las estaciones de metro se van a llenar de comercio informal? Claro que se van a llenar de comercio informal, porque esa es la realidad de la economía que tiene en este momento. Es decir, la pandemia nos dejó una crisis económica y social muy fuerte y una brecha especialmente en las mujeres. Las mujeres son las que tasas de pobreza más altas y tasas de desertiva más altas tienen en Quito, directamente relacionado a los trabajos de cuidado, al trabajo doméstico no remunerado. Entonces, una política que realmente aproveche la inversión pública para generar oportunidades, reducir inseguridad, tiene que entender dónde están las debilidades de la economía urbana para centrarse ahí. De lo contrario, va a generar oportunidades para una gente que ya las tiene y va a seguir profundizando la brecha. Y la profundización de la brecha, yo sí para entrar a la pregunta que tú me hacías, va a tener una incidencia mucho más fuerte en que la gente empiece a encerrarse, ¿no? En la iniciativa Quito Cómo Vamos, nosotros levantamos información todos los años. Una de las preguntas que le hacemos a la gente todos los años es, ¿qué hizo usted en los últimos 3 meses? ¿Salió al parque? ¿Se fue al cine? ¿Al restaurante? El 70% de las personas en los últimos 3 meses no salieron a ningún lado. Y además le preguntamos a la gente, frente a la problemática de inseguridad, ¿cuáles son las acciones que usted toma? La primera respuesta es dejar de enviar a los niños al parque. Entonces, el efecto es ese, Jacob. El efecto es, o nos encerramos en el edificio, te escribimos en el edificio. Nos encerramos en el barrio, ya sea que vivimos en una comunidad, en una urbanización cerrada, o ponemos nosotros nuestros propios cierres, ¿no? Nosotros conocemos, yo estoy segura que Paola conoce muchos dirigentes barriales que frente a la ausencia del Estado nacional y local en materia de seguridad, han tomado al Estado por sus propios medios, porque eso es y eso es una de las consecuencias principales, y yo me convierto en Estado, yo tomo las decisiones en mi comunidad, y si tengo que cerrar la comunidad con palos, con lo que sea que tengo que cerrar, cierro para que no entre del mundo. Súper interesante. En un barrio como La Mariscal o como la República de El Salvador, donde no hay una posibilidad de poner garitas, donde físicamente es imposible tener un amurallamiento. ¿Qué estrategias está teniendo el barrio, el comité de seguridad, para enfrentar estos desafíos de la convivencia y de la degradación del entorno? Bueno, nosotros tenemos la República de Salvador es una calle abierta, ¿no? Que convergen en 2 avenidas.
Pero sí tenemos calles secundarias que tienen pasajes. So, en esos pasajes hemos generado, cuando no podemos cerrar, ¿no? Pero lo que hacemos es generamos una dinámica con guardería. Nosotros ya concientizamos que imagínate cuánto se paga en guarderías. Si cada edificio paga más o menos 2.200, 2.400 entre guarderías, si multiplicas por todos, es un montón de plata y que está mal utilizada. Entonces nosotros hemos empezado como no podemos cerrar, entonces la dinámica que es, el guardia está alertando de lo que ve en el espacio público. Y nosotros eso hemos generado, del año pasado generamos un curso para los guardias con Policía Nacional para que les enseñen a identificar el movimiento inusual o el sospechoso. Entonces, al no tener barreras físicas, por lo menos tenemos esa parte de... Nos ha ido muy bien, pero todavía nos falta trabajar. Pero nos ha ido súper bien en ese tema de alertas y tenemos los chats comunitarios locales que son los que te están continuamente dando información. Entonces, nosotros trabajamos mucho con información para tener nuestra seguridad. Nosotros hicimos, para complementar, en la Fundación Tandem, nosotros hicimos una investigación, levantamos unos grupos focales en las 9 administraciones zonales con miembros de diferentes comités de seguridad, un poco para indagar cuáles son sus estrategias, ¿no? ¿Qué están haciendo frente al incremento de la inseguridad en la ciudad? Muchos barrios menos dotados, digamos, porque en la mayoría de los barrios lo que dice Paola es esto, ¿no? La gente se organiza a través del chat, se aprovechan las infraestructuras, se aprovechan los recursos que los mismos barrios tienen. En los barrios, digamos, donde existen tal vez menos infraestructura y demás, vemos que la gente misma es la que pone sus alarmas comunitarias, la gente que compra la iluminación, la gente que compra las cámaras y que articula su sistema de cámaras con sus chats. Y es increíble cómo la inseguridad se ha convertido en un factor de unión mundial. Y cómo ha forzado a la gente a juntarse, a decir, algo tenemos que hacer, porque ante la ausencia, yo creo que esto hay que resaltarlo, Jacobo, porque este es uno de los principales problemas, la ausencia de Estado. La Policía Nacional realmente, en la precarización de la Policía Nacional, el bajo nivel de respuesta, hace que la gente tenga que tomar alternativas para enfrentar la delincuencia. Y luego tienes el otro problema que son las problemáticas de convivencia ciudadana, ¿no? Violencia intrafamiliar, riña callejera, consumo de alcohol y sustancias en el espacio público, xenofobia, que también son temas que generan conflictividad barrial, que son causas de inseguridad también, y que no necesariamente la policía debería estar respondiendo a eso, sino que eso debería tener una lógica municipal, barrial, articulada, que tampoco ha sucedido. Entonces todo incrementa, digamos, esta sensación de inseguridad, y no solo sensación, sino también ya incidencia específicamente, y frente a un Estado que realmente tiene una capacidad muy mínima de responder, entonces los barrios se ven obligados a inclusive tomar justicia por mano propia en algunos casos. Y con esto cierro, en la encuesta que nosotros hacemos en Quito, ¿cómo vamos? Siempre preguntamos, ¿qué tan dispuesto estaría usted a tomar justicia por mano propia? Y siempre los valores han estado alrededor del 60% cuando empezamos a medir en el año 2020. En el año 2023, ese porcentaje subió al 85%. Alarmante. Wow. Daniela nos decía, la data demuestra que una de las primeras estrategias de los hogares es evitar que los niños vayan al parque, exponerse menos, enclaustrarse. En un barrio central denso como el que tú finalmente lideras, ¿qué otros efectos tiene la inseguridad? Por ejemplo, ¿qué les pasa a los comercios a pie de calle con este tema de las vacunas? A ver, los comercios primero empiezan a cerrar más temprano, ¿no? Más temprano, además, porque sus empleados tienen que trasladarse y llegar con mayor seguridad a sus hogares. Y la gente también, la otra vez que estuve en una reunión con una asociación de restaurantes, me decían que bajaron un 30% de ventas en la noche de lo que ve la gente. Pero nosotros, como barrio, hemos recuperado, en cambio, en el robo de oportunidad. Antes teníamos más incidencias de robo de oportunidad, y eso lo trabajamos con una dinámica con Policía Nacional, básicamente. Lo que es el municipio de Quito por medio de AMT nos debe muchísimo, porque ahí está el principal foco de robo de oportunidad, son las motos, las motocicletas sin placas y con dos. Y eso es que todavía no logramos, y vamos nosotros a hacer un plan maestro con algunos expertos para entregar al municipio de Quito y también les sirva como una guía.
Entonces, la falta de acción para ordenar el espacio público y el tránsito, porque el tránsito es el principal riesgo de seguridad, ojo, y veo que no lo saben manejar. Eso es lo que nos empaña en cambio en el robo a nosotros de oportunidad, pero lo hemos mejorado por la dinámica, por la gente. También como barrio nosotros no estamos sentados esperando que vengan los policías a decirnos, venga, no, nosotros buscamos a las autoridades y les preguntamos qué necesita que yo tramite para que usted mejore su trabajo. Quiero detenerme en esto porque, digamos, deserción del dinamismo comercial, malas condiciones de circulación, dificultades para el peatón, descoordinación, todo esto suena a una pérdida de calidad de vida en los tejidos urbanos. Y sabemos que la pérdida de calidad de vida ahuyenta a los talentos y a la productividad. Sí. Hay gente que hace elecciones de vida y dice, ¿qué me ofrece una ciudad como Quito o Guayaquil versus qué me ofrece una ciudad como Nueva York, la que tú citabas al inicio del podcast? Y muchos talentos deciden irse al hemisferio norte, donde la seguridad no es la primera preocupación, donde posiblemente las oportunidades son la primera preocupación. ¿Cómo ves tú el rol o el impacto de la inseguridad en la productividad urbana y en la pérdida de talentos? No tenemos cifras todavía, pero tenemos algunas cosas que nosotros preguntamos en nuestra encuesta que nos pueden dar una medida de qué está pasando. Una de las preguntas que nosotros hacemos es ¿cuál es su optimismo de la ciudad frente al futuro, ¿no? ¿Cómo ve el futuro en la ciudad? Y tú ves que los más pesimistas son la gente de la clase alta, media alta. Y es justamente ese fenómeno. Es decir, tú ves que en las clases medias y las clases bajas, niveles socioeconómicos más bajos, tienen como esta idea, ¿no? Las cosas van a mejorar, son más optimistas. En cambio, los sectores más altos, digamos, como tienen precisamente esas otras posibilidades, esas otras referencias, tienen mucho menos optimismo. Y si tú tienes menos optimismo, a la primera que puedes te vas. Sin duda. Y entonces eso podría estar correlacionado con una posible fuga de talentos que yo creería que en Quito todavía no lo estamos viendo porque las cifras nos muestran que el fenómeno de la inseguridad en Quito arranca en el 2023. Si en el 2022 empieza a cambiar ligeramente, pero no se ve como ha pasado en Guayaquil, en Anta. Ya es en el 2023 donde empieza a verse mucho más el fenómeno de inseguridad y sus consecuencias. Entonces yo creo que justo ahora, en este año que viene, vamos a empezar a ver el doble fenómeno, ¿no? La migración por necesidad y las condiciones precarias en las que se da. Yo creo que eso va a pasar en Quito también, en las periferias urbanas, y es frente a esta carencia de oportunidades laborales y obviamente en las clases pudientes, que además son las que también pueden generar oportunidades de empleo para otros. Bueno, yo ahí entiendo un poco porque la inseguridad no solo hay desde el 2023. Le digo porque nosotros hemos trabajado también con otros barrios. Nosotros nos reunimos como comités de Tejar, La Bota, otros barrios o bien del norte. Entonces, la mejor percepción es que con la organización barrial se ha seguido bajando cierta, digamos, como el robo de oportunidad, los robos a domicilio y a locales comerciales. Hemos bajado. Antes de la pandemia era mucho más inseguro para nosotros, en el hipercentro y también para otros barrios. Nosotros tenemos reuniones interbarriales con comités del Bien Norte o del Bien Sur, porque obviamente ese feedback de la información es que a nosotros nos sirve. También para la policía, oiga, el jalón de orejas o esto, o qué es lo que no hemos hecho. Entonces, nosotros mejor hemos ido al revés. Mejor nosotros hemos ido mejorando en seguridad, pero la inacción de las instituciones municipales que no se articulan en las operaciones interinstitucionales y la Policía Nacional falla mucho en inteligencia. Entonces, nosotros ya, como ciudadanos, hemos perdido seguridad y captamos dónde están las fallas. Pero nosotros, al contrario, hemos mejorado, en cambio, en el tema de seguridad en los últimos años. Claro, lo que pasa es que a partir del año 2023 lo que vemos es un incremento en la violencia en el cometimiento de los delitos. Entonces, el robo sigue siendo el principal delito que se comete en Quito, pero las cifras lo que te muestran es que, y son con mucha cifra negra, ¿no? Porque hay mucho que no se denuncia, pero antes, digamos, del robo de oportunidad se cometía con arma blanca. Ahora estás viendo, de hecho, hay un cambio entre el 2020 y el 2023 de casi el 200% del incremento del uso de arma de fuego para el cometimiento de los robos. Con un crecimiento sustancial en el año 2023, si bien nuestra tasa de homicidios sigue siendo mínima en comparación con la nacional,
ha ido creciendo y el homicidio también ha cambiado su lógica porque ya no está tan relacionado a la violencia comunitaria, está más relacionado al sicariato o a la dinámica de las pandillas y el uso del arma de fuego. Entonces, ahorita a Quito le está empezando, digamos, a entrar el fenómeno con más fuerza del crimen organizado sin tener que llegar bajo ningún concepto de la lógica de la costa, pero nosotros no somos puerto. Entonces no vamos a llegar a esa lógica, pero ya estamos empezando a ver esa penetración y ese cambio en la lógica de la criminalidad que puede tener estos otros impactos. Lo que dice Daniela es interesante porque nos pone en una escala de reflexión mayor. O sea, si es que Ecuador, por su condición geográfica y económica, se ha convertido en un hub logístico para el narcotráfico, que tiene secuelas en materia de otra ramificación del delito, parecería que las ciudades poco pueden hacer frente a eso. Estamos hablando de, en realidad, transnacionales del crimen organizado que afectan economías y tejidos sociales locales. ¿Qué se puede hacer a escala del barrio en los ámbitos en los cuales ustedes? A ver, por ejemplo, si bien es cierto, lo que sí creció, verdad que es el asalto con armas de fuego en los locales comerciales. Nosotros ahí en El Salvador hemos erradicado eso, pero sí a los alrededores. A los alrededores sí hemos tenido en barrios cercanos ese tipo de asaltos. Y ese es el que más te asusta, creo, ¿no es cierto? Entonces, lo que se debería hacer, y yo he dicho, o sea, siempre hemos dicho, a ver, tenemos que estudiar cómo se comete ese delito, cómo se comete el delito. Piden mi voto sin placas, con 2 y armados. ¿Dónde está la estrategia de poder filtrar por medio del tránsito? Y los observatorios de seguridad ciudadana saben hasta desde dónde salen y cómo se trasladan. Ellos saben. ¿Por qué no se hace nada? ¿Por qué no se hace un estudio de inteligencia articulado? Ahí vamos a tener éxito. Digo, ¿cómo es eso que las motos andan sin placas? Y en el casco deberían de tener la placa, la placa en la moto, y igual en los autos. Vemos en los autos con vidrios, sin placas y con vidrios ahumados, te están haciendo secuestros. Quiero entender esto que señala Paola, Daniela, desde tu enfoque, porque efectivamente muchas de las apuestas para combatir la inseguridad están relacionadas al incremento de la Fuerza Armada en los policías, el incremento de las estrategias de inteligencia y de conocimiento del crimen, pero eso parecería que está más en el ámbito de los gobiernos nacionales y no tanto en las legislaciones, en las oportunidades de trabajo de los gobiernos locales y de las comunidades. Más o menos, ¿verdad? O sea, obviamente, ni el gobierno local ni las comunidades tienen competencia, pero esa articulación de la que habla Paola es fundamental. Señoras, que los barrios conocen las dinámicas. Sí. El municipio conoce su ciudad también, tiene información que levanta a través de la ANT, a través de la Gerencia de Operaciones del EMOP, que tiene mucha información sobre cómo se moviliza el tránsito. Hay tanta información. Realmente no está siendo utilizada articuladamente con la policía para las estrategias, porque claro, tú tienes 2 niveles. Tienes un nivel del tipo de delincuencia que nosotros como ciudadanos no sabemos por qué meternos a combatir, no, o sea, ni tenemos capacidades, ni lo vamos a hacer. No. Y este tipo de asalto, o sea, es decir, este asalto con violencia, con arma de fuego. Entonces, claro, la policía obviamente tiene que concentrar sus actividades y aquí es absolutamente necesario un proceso de inversión en la policía. Es decir, más allá de que yo coincido en que la estrategia para combatir el crimen no necesariamente está solo en más policías, más armas, porque eso pues a la larga ya sabemos lo que sucede, pero de todas maneras la precariedad en la que se encuentra la Policía Nacional Ecuatoriana tiene que ser resuelta. Pero aparte de eso, sí está todo este otro tema que bien señala Paula, que es cómo los barrios se organizan con el municipio articuladamente para que empiecen a expulsar la oportunidad de cometimiento del delito. O sea, lo que se dice es súper chévere. Exacto, o sea, logran, ¿no?, hacer que este entorno sea seguro, entonces los delincuentes se ven forzados a salir, pero se van a otro lado. Entonces, si esa otra comunidad no está organizada, le va a caer allá. Entonces, si nos organizamos bien, digamos, le cerramos la oportunidad y, digamos, la policía tendría pues más capacidad de acción porque está más localizada el crimen. Tú has insistido en varias ocasiones sobre el rol de la gestión del tráfico, el rol de la movilidad, en el fomento o en la ralentización del cometimiento de delitos. Y
Volviendo a la nueva conectividad de Quito a través del metro, vemos que el metro atraviesa una serie de barrios o de parroquias centrales. Por ejemplo, está cerca de la 10 de agosto, está cerca de la Manuel Larrea, está cerca de Ejido, que son barrios que se han ido despoblando y que tienen un estigma de inseguridad. No sé si es que se concentra el delito ahí, pero tienen al menos un aura de inseguridad. ¿Cómo ves el rol del transporte público y de la gestión del transporte en hacer comunidades más seguras? Definitivamente eso incide en la parte del desarrollo de cada barrio o de cada, digamos, en este aspecto que hablábamos de la 10 de agosto y de la Manuel Larrea. El momento que tenemos mayor facilidad en la llegada del transporte público es un efecto determinante para que crezca esa parte en la parte económica. Y a lo menos la movilidad del metro va a ayudar mucho en el tema de, primero, que es un transporte más seguro, ¿no? Vas a llegar en menos tiempo, vas a estar más tiempo con tus familias, pero esto sí va a ser un factor determinante y un boom a esas partes para el crecimiento económico. Por ejemplo, se van a asentar seguramente más negocios alrededor, pero obviamente ya creo que es obra del municipio de Quito y es trabajo del municipio de Quito poderles organizar, porque tenemos muchos emprendedores en la ciudad de Quito y eso es magnífico, pero solo hace falta la parte de organización. Interesante lo que nos comenta Paola. Tú decías hace un momento que las estaciones del metro posiblemente van a ser territorios fructíferos para la localización de economía informal y de comercio informal. La gente busca oportunidades de localización y sin duda alguna, donde hay afluencia de gente y de pasajeros, surgirá la informalidad. Pero al mismo tiempo, Quito tiene una tramitología y una política al emprendimiento que posiblemente no es la más alentadora para la generación de trabajo y de productividad urbana. ¿Cómo ves las estrategias de impulso al fomento en la política de reducción de la informalidad? Creo que es importante que como ciudad tengamos bien claro cómo está constituido nuestro sistema empresarial y también cómo está constituida nuestra economía informal. Porque si no entendemos, realmente va a ser muy complejo dar unas respuestas de política pública que vayan a ser efectivas en el largo plazo. Entonces, por ejemplo, en el tema empresarial tú tienes que más o menos el 92% de empresas formales en Quito son micro y MIPYMES. Es decir, este es tu negocio familiar, tu negocio personal, que no tiene capacidad de crecimiento, que emplea muy pocas personas y que cuando hay un shock económico tiene un potencial de desaparecer, ¿no es cierto? Y por ende de que caigas en la informalidad. Entonces, una primera estrategia tiene que estar a entender qué está pasando con esos tipos de negocios que están muchos alrededor del comercio, que es uno de los principales factores de empleo en la ciudad, para que no tengan esa capacidad de crecimiento, cómo se encadenan tal vez a otras cadenas productivas que les permiten ese crecimiento. Y de ahí tienes el otro tema de la informalidad, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay informalidad? ¿Es un tema solo de que no logro vender un producto que es atractivo? ¿Es un tema de que soy una mujer jefa de hogar monoparental que no tiene dónde dejar a mis hijos y que no he podido acceder a educación superior y por ende no tengo capacidades? Es un tema de que mi negocio acaba de caer en una crisis económica profunda y yo no sé cómo sacarle adelante. No sabemos. Entonces, en la medida en que no haya producción de conocimiento sobre esto, vamos a un poco andar a la ciega y ahí es donde yo creo que el liderazgo político es fundamental. Necesitamos un líder, una líder político que vaya y le diga al presidente de la República, mira, usted tiene la política de generación de empleo, ¿no? Pero aquí en Quito lo que necesitamos es esto. Súper interesante. Daniela nos dice emprendimiento, fomento a la innovación y a la creatividad y al mismo tiempo alternativas de salida de la informalidad progresiva son claves que deberían plasmarse desde el gobierno nacional a través de demandas concretas de los municipios. Cuando yo veo el entorno de la Avenida de los Chiris, de la Avenida República del Salvador y del Parque La Carolina, veo muy bien la descripción de Daniela. En los edificios se acumulan emprendedores, de startups, de innovadores, y en el parque hay una ebullición de comercios informales. Este ecosistema de economías, en el fondo, ¿es una salida a la inseguridad? ¿Puede contribuir a hacer barrios más seguros? ¿O al contrario, representa desafíos
No, al contrario. Nosotros tenemos estudios que donde existe mayor desorden, hay más inseguridad. Entonces, el municipio de Quito, en este caso, tiene que trabajar sobre los emprendedores que están ahí, incluso muchos tienen permisos, pero están en desorden. Entonces, el momento que se empiece a tomar desde una parte ya más global, que cómo queremos nosotros diseñar y tener el comercio en un solo lugar, con todas las facilidades, porque ojo, tienen que tener también facilidades, un baño donde lavarse las manos, donde asearse. Entonces ahí también estamos incentivando que la población que va a consumir eso también ya no tenga un tema también de salud, ¿ya? Y definitivamente todo lo que es en orden va a ser seguro, lo que esté en desorden influye en seguridad. Y es lo que nosotros siempre hemos sido muy críticos. Estamos a favor de las ferias, pero las ferias tienen que ser bien organizadas. Y eso les va a favorecer directamente a los emprendedores porque van a tener más venta. Donde hay feria, ellos tienen más venta. Cuando están desorganizados, no. Creo que además es importante entender la lógica que hay de ciertas mafias alrededor de la informalidad. Es decir, esto también es importante hablarlo, es algo que se habla poco en Quito. Pero hay varios sectores de la informalidad que están articulados, digamos, alrededor de ciertas mafias que manejan esas organizaciones, ¿no? Entonces también el hecho de que la respuesta del municipio sea solo la entrega del permiso de uso del espacio público no puede ser la única respuesta a la informalidad. Te entrega un permiso de uso del espacio público, porque eso puede tener dos efectos. Uno, que llenas el espacio público, que no y que además puede generar un desorden y poner una mayor inseguridad, y esa además no es una respuesta definitiva. Y la otra es que también empiezas a darle una legalidad a la práctica mafiosa, digamos, que está alrededor de inclusive negocios extorsivos con aquellas personas que tienen los permisos de comercio ambulante. Entonces, y ahí entra un factor importante ahora que empieza a ingresar el crimen organizado en la ciudad, ¿no? No puede desentenderse el municipio de entender cómo está funcionando la economía informal y solo pensar que es una lógica de te doy un permiso para el uso de espacio. Yo quería retomar un poco lo que decía Daniela en este tema del resurgimiento de ciertos negocios. Es verdad. Yo creo que tiene que ir el estudio más allá y más profundo de qué tipo de productos están perjudicando la seguridad del ciudadano, ¿ya? Y es lo que tiene que ser el municipio. O sea, tú no puedes dar, quiero vender esto, toma el puca. No, hay cierto tipo de negocios que perjudican la seguridad del ciudadano. Y ese es un tema vital para las personas. Desde ahí nace porque, bueno, si bien es cierto, también tenemos estudios de la Policía Nacional, que eso es muy válido, y yo siempre he dicho al municipio de Quito, a concejales o en todos nuestro trabajo, ¿por qué ustedes para otorgar permisos, sacar cambio del uso del suelo, que es otra cosa que nos ha perjudicado mucho, ¿por qué ustedes no leen el informe de la policía del subcircuito del sector? Leyendo el informe y entendiendo el informe, tú puedes sacar, poner y hacer lo que sea, pero si no entiendes de seguridad es imposible tener este tipo de cosas. A ver, sin duda alguna lo que ustedes están diciendo demuestra la alta complejidad del fenómeno. Sí. Hay una frase del economista Edward Gleiser, economista americano, que me gusta mucho. Él dice, las ciudades no son concentraciones de pobreza, las ciudades son atractores de pobreza porque permiten escalar hacia una salida. Y vuelvo un poco a lo que tú decías. Hoy la informalidad está entreverada, está mezclada con lógicas de extorsión mafiosa que eventualmente pueden tener incluso conectividades con otro tipo de organizaciones, eventualmente. Yo siempre he creído que la informalidad es una de las escaleras de salida de la pobreza y que por lo tanto los negocios que arrancan de manera espontánea en función de la capacidad económica de las familias o de las madres jefas de hogar son el camino que les permitirán en algún momento tener una economía de sostenimiento, educación para sus hijos y acceso a oportunidades. ¿No es acaso la informalidad una de las pistas más robustas que tienen que seguir las ciudades para poder establecer canales definitivos de salida de la pobreza?
Sí, mira, yo soy de las personas que no soy crítica ni de la informalidad. Es decir, la informalidad es una respuesta, es un fenómeno social y económico a las condiciones de las ciudades. Es decir, no es positivo ni negativo, digamos, per se. Y entonces es importante como quitarse esos prejuicios que a veces existen sobre la informalidad, porque además también somos una cultura informal, ¿no? Es decir, sí es lindo comprar en la calle. A mí me gusta. Es práctico. En la calle, es práctico y no veo problema. Ya hay un problema, digamos, cuando estas cosas empiezan a significar precarización permanente, ¿no es cierto? Y que la ciudad no se convierte en una oportunidad de desarrollo real y que además luego eso pueda generar unas lógicas de extorsión y otras que además se aprovechan justamente de las vulnerabilidades de las personas que están en trabajo informal. Entonces sí, o sea, la informalidad es una muestra precisamente de cómo funciona la ciudad y yo también considero que es una escala, pero para que esa escala funcione, fíjate que en Quito tú tienes un problema serio. Nosotros tenemos los más altos niveles de escolaridad del país, ¿no? 12 años promedio de escolaridad, una tasa de conclusión escolar altísima, que la tasa de abandono escolar ha empezado a crecer en Quito, estamos alrededor del 2%, que es bajo, pero ha empezado a crecer en los últimos años, principalmente en los jóvenes de 15 y 17 años. Estás ahí justamente hablando de un fenómeno que están saliendo a trabajar para brindar oportunidades a sus familias, y luego hay una brecha sustancial de acceso a educación superior. Y no hablo de educación universitaria, hablo de cualquier tipo de educación superior. Entonces ahí tenemos también un problema, Jacobo, es decir, porque estamos graduando a mucha gente, a muchos chicos y chicas, y la ciudad tampoco les está brindando oportunidades de un desarrollo de su profesión. ¿Y cuáles son las alternativas? La informalidad, manejar Uber, dar servicio de Rappi, es decir, empleos que son precarios y que no permiten ese desarrollo y que luego pues también tienen sus consecuencias en los temas de inseguridad. Lo que no hemos topado como un fenómeno de la inseguridad no solo es el robo y el asalto, como habíamos dicho, que es la industria que viene de la mano, el secuestro y la extorsión. Ese tema de ahí, las autoridades no toman desde dónde nace eso, desde dónde nace la observancia. Por eso nosotros como barrio sí hemos presionado a que se organicen o se ordenen el tipo de venta informal, o sea, que se organicen en ferias, como dije hace un momento. ¿Por qué? Porque desde el espacio público nace la observancia. Eso no teníamos hace años. Hace años no teníamos el secuestro y la extorsión, ahora sí lo tenemos. Daniela, nos decías que la informalidad en su difícil mapeo podría eventualmente ser uno de los canales que hoy en día comunican, o a través de los cuales se comunican prácticas extorsivas, eventualmente al servicio de mafias, lo cual hace que el escenario sea muy complicado. La urbanista americana Jane Jacobs decía en los años 70 y 80 que el mejor remedio para la seguridad de los barrios es ojos sobre la calle. ¿Cómo podría esa experiencia hacer que los barrios ganen posibilidades de control y de coordinación en sus tejidos y en sus territorios? Yo creo que tenemos que aprovechar que Quito tiene tradición de organización barrial. Es decir, yo creo que esto es un factor muy importante. Se ha ido perdiendo, la inseguridad ahora ha marcado una oportunidad, como decíamos antes. Los barrios juegan un rol fundamental en la cohesión social, que es algo que no le podemos demandar al municipio. Sí, creo que también, más allá de las dificultades, por supuesto, y sin ponerle sobre los hombros a los barrios una responsabilidad que no le compete, sí creo que es importante regresar a ver y decir, como decía antes Paula, ¿no? Yo no estoy esperando que el municipio venga a resolverme los problemas. Estoy viendo en el marco lo que yo puedo hacer, cómo me organizo, ¿no? Y creo que los barrios pueden hacer algunas prácticas interesantes, un censo barrial, por ejemplo. Conozcámonos, ¿quién vive en el barrio? Tenemos población vulnerable, identifiquémonos entre todos, cómo nos podemos ayudar colectivamente. Ahí hay una primera práctica que creo que podría ser interesante, estas comunicaciones a través de los chats, y luego sí la demanda al municipio, ya organizados, ¿no? Ahí sí la demanda al municipio para una mejor articulación de las acciones, tanto de la Policía Nacional como de los servicios municipales, para mejorar la iluminación, la infraestructura,
terrenos baldíos u otros, que puedan ser estos factores, mejora el espacio público, que puedan ser factores que inciden en el cometimiento de delitos, y ahí sí, digamos, poder tener unas acciones más concretas para combatir este fenómeno, que en Quito, lamentablemente, en el futuro cercano no lo vamos a dejar de tener. Tú, entonces, Daniela nos dice organización barrial, reconstitución de los tejidos, mayor coordinación, consolidación de una demanda concreta a los municipios, permitirían racionalizar la respuesta institucional. Claro, se facilita. Yo creo que el trabajo de las instituciones, tanto que de municipios como Policía Nacional e incluso Gobierno Nacional por medio del MIES y otras instituciones que también tienen que actuar y que no están haciendo, ¿ya? Es mucho más fácil porque rato que tú formas un comité barrial, lo primero que haces en lo mandatorio es el levantamiento del diagnóstico del sector. Entonces, con esa información vas a trabajar con municipio, con policía o con Gobierno Nacional. Entonces, eso es la primera clave, la organización barrial y hacer tu diagnóstico. Con eso también haces los chats comunitarios, sabes que es súper bueno. Esto de los chats comunitarios y el intercambio de información. Nosotros ahora en las fiestas de Quito hacemos como un mini 911. Con todos nos interconectamos y avisamos a la autoridad. Donde hay un problema, donde hay una riña, donde se instalaron los carros a venta de licor, donde esto, donde lo otro. Entonces hacemos como un mini 911. Y la verdad que esa interacción entre vecinos es súper poderosa y súper clave. Solo que necesitamos mayor acción y mayor entendimiento de las instituciones municipales para sus intervenciones interinstitucionales. Pero ahí sí recalco algo, lo que tú dijiste anteriormente, Dani, es el liderazgo. El liderazgo tiene que haber desde una persona que tenga un conocimiento amplio en muchas áreas, a lo menos seguridad y de urbanismo y toda esta parte de aquí, para poder plasmar. Es mucho más fácil cuando hay un liderazgo y puedes conectar. ¿Qué quiere decir un líder que yo veo en la ciudad de Quito, que tendría que tener el perfil desde una alcaldía o un gerente de una empresa o la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es una de las claves y brazo derecho de la alcaldía? Es tener una buena relación con las instituciones policiales e incluso militares. Con ellas te tienes que interactuar y vas a tener un mejor resultado, e incluso trazar los planes maestros de seguridad tendrían que ser apalancados por estas dos instituciones. Problemática compleja, multinivel, sin duda alguna desafiante para la gestión y la vida de las ciudades y de sus ciudadanos. Creo que este diálogo ha permitido traer varias de las aristas que confluyen en la problemática de la seguridad y de la convivencia ciudadana. Nos vamos a reservar un siguiente episodio para tratar de explorar a mayor profundidad las implicaciones de los costos económicos que tiene la inseguridad, a quienes les pasa más factura y cuáles son las estrategias de financiamiento a esta nueva dimensión de la crisis urbana que afrontan las ciudades del Ecuador. Y vamos a cerrar este episodio agradeciendo a Daniela y a Paola por su colaboración y su participación. Ha sido muy grato conversar con ustedes. Hasta la próxima.